tardes, bienvenidos a este live que vamos a titular Estudia y trabaja en Limerick porque vamos a estar conversando junto a Paula que se va a conectar directamente desde Irlanda. Muy amable ella por obviamente querer dejar su testimonio con respecto a su experiencia en este programa de estudio y trabajo. Así que vamos a estar esperando que ella se una, que nos envíe la invitación para que podamos conversar sobre todos los pormenores de este programa, para que nos cuente cómo le ha ido en cuanto al trabajo, en cuanto al alojamiento. Si ustedes también, las personas que nos están viendo ahora, tienen dudas, siéntanse libres también de dejarnos las dudas acá directamente para poder ayudarlos. La idea de esto es poder darles más información con respecto a este programa. Sabemos que hay muchas dudas recurrentes y por eso también agradecemos el tiempo de Paula, quien se va a unir en un ratito más para que nos esté contando toda su experiencia en Irlanda este tiempo. Ella está en su primer visado. Yo ahora estoy buscando a ver si es que puedo localizar este live, porque a veces me pasa que no se abre la pantalla, así que quiero también estar viendo a la pantalla de Paula, por si acaso esto no resulta, tener ahí un backup, cosas que pasan en vivo. Muy bien, creo que ahí se ve bien, se escucha bien. Si es que hay alguien por ahí interesado también en saber más información, quédense en este live porque vamos a estar hablando del programa de estudio y trabajo y vamos a tener el testimonio directo de Paula, quien está en Limerick, Irlanda. Ahí nos envió una solicitud. Esto funciona, si se abre la pantalla, logro escuchar a Paula. Aceptar, transmitir. Paula, cuéntame si nos escuchas. ¿Estás por aquí? Hola, ay, se ve la imagen. Ahí sí, No sé si se ve bien la imagen. te veo No. te veo de lado, pero te veo. Ahí sí, Ahí sí. ahí te veo bien. Hola. Hola Paula, ¿cómo Sí. estás? Bien, ¿y tú? Bien, Tanto tiempo también, sin pues hablar. sí, tanto tiempo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Estaba justamente en la introducción comentándole también a todas las personas que se están uniendo que es súper importante también tener el testimonio de los estudiantes que están en destino para saber cómo les ha ido, para que nos cuenten un poquito su experiencia. Hay hartas personas también que están por ahí buscando tal vez la opción también de irse y quieren solucionar dudas porque viene antes del viaje toda esta ansiedad de miles de cosas que vamos a cambiar. Entonces, la idea es que en este live podamos conversar sobre eso y ahí nos cuentes cómo te ha ido en este tiempo. Y antes de comenzar ya de lleno con las preguntas y todo, me gustaría que te presentaras, que nos contaras aquí a los que estamos conectados, quién eres, a qué te dedicabas antes de viajar para poder ahí tener un poco de introducción. Bueno, me presento. Eh, Mi nombre es Paula. Vivía en Chile, en Santiago. Yo trabajaba en la Defensoría Penal Pública. Ujú. Era técnico jurídico. Eh, Me había titulado, pero antes de la titulación yo ya tenía la idea de que quería como estudiar inglés. Me puse a buscar ahí dónde, y ahí como que había hartas opciones, pero la mejor siempre fue Irlanda. Tenía hartos beneficios. Por ejemplo, posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo, lo que otros países como que te dan solamente o la visa de trabajo o la visa de estudios y no te permiten trabajar. También dentro de los países que yo tenía ahí como a la vista, Irlanda era como el más económico a la Ujú. hora de poder como ingresar al país, por ejemplo, con los Claro. requisitos como básicos te solicitan como inmigrante, Ujú. ¿ya? Y bueno, ahí planeé el viaje, postulé a una beca, me Sí, dieron la verdad. beca, así que ahí ya después como que empecé a cuadrar fechas y a cerrar como distintos ciclos, porque me había titulado hace poco, entonces estaba haciendo mi práctica profesional, Ujú. después me puse a trabajar y ahí ya en octubre fue cuando me vine a Irlanda, el 19 de octubre.
Así que estoy nuevita, Perfecto. llevo recién 3 meses acá. Sí, ¿y cómo ha sido todo este tiempo, este cambio, esta llegada a Irlanda? Cuéntanos un poquito sobre eso, porque también hay mucha ansiedad sobre el proceso de llegar, porque claro, yo después veo a los alumnos que están súper bien adaptados, que están viajando, que conocen a otras personas, pero yo creo que los primeros meses son como bastante, no sé si complicados, pero hay mucha información y muchos procesos que hay que hacer al momento de llegar. Entonces eso genera un poquito de ansiedad en general a todos los estudiantes. Así que coméntanos cómo ha sido este proceso desde que llegaste, la solicitud de la visa, a lo mejor empezar tus clases, también Sí, buscar tu de primer hecho, trabajo. perdón. Sí, de hecho la primera semana es como bien ajetreada, Ujú, porque primero te tienes, casi siempre todos llegan a una residencia como transitoria, no es definitiva, claro. ¿ya? A menos que hayas visto algo con mucha anticipación, sin embargo siempre recomiendo como llegar a algo no definitivo de inmediato, para que conozcan el lugar en donde va a vivir y así ver si efectivamente les gusta o no, o les acomoda en cuanto a distancia. Claro, Pero, por ejemplo, la primera semana, claro, hice la solicitud de la visa, la solicitud de la LIPCAR, que es como la tarjeta de estudiante para movilizar. transportarse, y también tuve como una reunión de la escuela en la cual me orientaban como los requisitos, por ejemplo, hay que cumplir un cierto porcentaje como de asistencia, y también cómo hay que moverse en la ciudad, con qué cosas hay que tener cuidado en la ciudad y así como distintos como aspectos. Ujú. Eh, pero sí, debo mencionar que como que todo eso, me acuerdo que lo conversaba contigo, que era como ya estaba previsto, entonces uno ya sabe más o menos a qué va a llegar la primera semana, Ujú. no es solo... Igual lo bueno es que la primera semana no hay clases, entonces como que tienes la libertad también después como de cierta hora a salir a recorrer y todo. Yo recuerdo que llegué justo un poco antes de Halloween, entonces había como un festival aquí de Halloween y todo así como muy, muy pintoresco todo, muy lindo. Así que bien. Pero Sí, bueno, Halloween es hay como que una tener gran fiesta paciencia. ya. Hay que tener paciencia. Normalmente, mira, la visa cuando la fui a solicitar, cuando solicité la cita, me la dieron como para 2 meses. Estaban Ujú. tardando, porque hubo un periodo en el que estaba más rápido. Sin embargo, no sé, fui el día miércoles y a los 3 días me llegó la tarjeta de residencia a la casa, entonces fue como súper rápido, fue más el tardío como la fecha de la cita, más que el Claro, trámite en sí. Me claro. demoré 20 minutos máximo a ver como haciendo el trámite allá como del visado, y en que me llegara la tarjeta a la casa me demoró, no sé, una semana. Lo mismo con el Mira, eso, GPS. eso es un súper buen tip, sobre todo porque ahora cambió también el proceso. Antes el proceso de la solicitud de la visa era a través de una llamada telefónica y ahora es a través del registro de una página en migraciones. Entonces el estudiante viaja desde Chile ya teniendo la hora para la cita. Entonces si es que eso fue así de rápido una vez que ya tuviste la cita, ahora que ya tienen la hora, en el fondo que en general son como 3 a 4 semanas desde que inician las clases, el proceso es mucho más expedito también, que es algo que en general a los estudiantes les complica un poco porque en el fondo es el primer paso para ya poder empezar a conseguir el PPS number y trabajar Claro. también en eso. Sí, de hecho yo solicité la visa y a la semana siguiente pensé que iba a tardar más, entonces dije ya voy a tener que esperar 15 días más como para solicitar el PPS, que es el permiso de trabajo que te dan acá. Y no, me llegó como a los 4 o 5 días y fue como, ah, ya, genial. Tomé la tarjeta y fui, solicité la cita al PPS. Ujú. Y la cita también, no sé, me la dieron como para la semana siguiente. Y el PPS me llegó de hecho hoy en la tarjeta, porque el número te lo dan como en la misma cita. Claro. Entonces tardó menos de una semana en que me llegara a la casa también la otra tarjeta. La Ah, Lipcar buenísimo, es lo fue todo mismo, rápido. te la dan como a los 2 días me llegó a la casa la tarjeta y como que lo bueno es que te llegan todas esas tarjetas pero gratuitamente a la casa, como que no tenéis que ir a buscarlas de nuevo Ujú. o hacer otro trámite más. Sí, así que por eso, bien. Sí, creo que como que hay harta información con respecto a eso. Entonces, como que se puede llegar un poco más preparado Ujú. eh, y organizarse todo. A mí me tocó hacer la llamada por teléfono.
Entonces, mi inglés no era el mejor, no entendía nada porque el acento es distinto y la pronunciación también es muy distinta y aquí hablan a velocidad luz, hablan muy rápido. Entonces era como, pero me ayudaron y bueno, soy solicitado. Sí, efectivamente, yo creo que ese era uno de los pasos que también generaba un poco de miedo a los estudiantes de que, chuta, ¿cómo lo hago? Porque estoy recién llegando y tengo que hacer esta llamada, que es justo cuando estoy allá, de repente no estoy con alguien de confianza tal vez, pero ahí siempre los estudiantes se lo arreglaban de alguna manera con alguien que los ayudara para poder solicitar este visado, pero ahora es mucho más fácil porque ahora es Sí, solo a través de un computador, así que ahí por lo menos hay un grado menos de nerviosismo también para poder rellenar estos formularios tranquilos y no tener que someterse claro, justamente hablar y un trámite tan importante como es el visado. sí. Y la recomendación que doy es que lean muy bien antes de responder. A un amigo le sucedió que, claro, lo hizo todo muy rápido y puso que tenía nacionalidad Irish Ah, y claro, es mexicano, entonces fue como, tiene que arreglar ese trámite y para hacer eso tiene que viajar hasta Dublín para informar como sobre eso. Así que exacto. Exacto. ahí como consejo rellenen con cuidado que no es como con tiempos límite y háganlo como tranquilo desde su casa, ojalá de un computador para que se vea como todo mejor y las primeras semanas, ojalá. Hay gente que eso lo pueden hacer como antes, tengo Ujú. entendido, antes de llegar acá. Así que sería otra buena opción. Yo no pude, por eso me tardó 2 meses, pero si lo pueden hacer Claro, desde antes de llegar, por lo menos 2 semanas antes, bien, sí. sería lo ideal. Y Efectivamente, bueno, eso es lo que estamos recomendando ahora, que lo hagan antes para ya tener la cita de la visa, porque incluso teniendo ese registro pueden pasar ya a seleccionar la fecha en la que quieren ir a su cita. sí, sí, y creo, ahora está tardando mucho menos con ese proceso, creo. Sí. Lo bueno es que igual hay que ser puntual, creo yo, a la hora de llegar a la cita. El proceso dura súper poco, no más de 20 minutos, hay gente que le han tardado súper poco. Siempre que lleven los documentos como impresos, con todos los documentos que solicitan, para que sea como más expedito, y en una carpeta, porque así uno se los va pasando como en orden y al final, si no sabes hablar en inglés y no entiendes mucho, va a ser la manera más fácil y más rápida de terminar como el trámite. Así es. Súper buen consejo. Sí, y con respecto, por ejemplo, al alojamiento, recomiendo mucho como llegar acá. Bueno, por lo menos hay gente que me dice, no, voy con una semana como segura en un hospedaje o en algún lugar donde se van a quedar. No creo que una semana sea suficiente. Ujú. Yo tuve suerte y como que traía todo ya desde Chile, ya como conversado y ya estaba como todo cuadrado. Sin embargo, no todos tienen como, ahora el periodo es como temporada baja, entonces como que hay harto hospedaje como en estos meses. Sin Claro, embargo, después ya como marzo, abril, mayo, empieza como a aumentar y ya no hay tanta disponibilidad como habitacional. Así que eso, por lo menos primero asegurarse como 2 semanas, que es lo que recomiendo yo, y también ahí ir buscando. Para, perfecto. para considerar también que tienen que tener el contrato de arriendo a la hora de ir a la visa. Así es. Sí. Así es. Sí, es más o menos lo que nosotros también recomendamos, que siempre lleguen a un alojamiento temporal, porque la idea es que ustedes puedan llegar, ir a conversar directamente con el dueño, ver que efectivamente el lugar cumpla con lo que les están ofreciendo, y después de eso ya buscar un alojamiento más definitivo, en promedio ahí dependiendo de las ciudades, a lo mejor se pueden demorar entre 2 a 4 semanas, pero siempre llevar por lo menos unas 2 semanas es bastante prudente porque te da tiempo suficiente de poder estar tranquilo y no estar estresado que se te va a acabar el alojamiento y no encuentras un alojamiento definitivo. Con respecto Sí, sí, que a... realmente eso sí genera un grado de estrés. Sí. Me pasó que yo había encontrado 2 alojamientos temporales y dentro del segundo alojamiento temporal, que era por 2 meses, después ya necesitaba uno definitivo porque me quedaba como 10 días para encontrar uno definitivo y tener el contrato de del arriendo para presentarlo en la visa.
Y afortunadamente se liberó una habitación justo donde estaba en esa casa, que es donde estoy ahora. Entonces como que aquí mismo firmé el contrato y me quedé aquí, Perfecto. como en esta, así que bien, pero no, recomiendo siempre como buscar con más anticipación porque así van viendo también como las locaciones, a pesar de que es un lugar súper tranquilo versus Chile, por ejemplo, aún así hay lugares que no son tan seguros o dicen no ser tan seguros, ¿ya? Ujú. Sin embargo, yo nunca he visto nada, yo nunca he vivido como nada como peligroso. Si he ido a trabajar, no sé, de madrugada o he vuelto de madrugada a la casa y nunca he tenido como ningún problema. Sin embargo, la locomoción aquí también no es como en Chile, no pasan los buses 24 horas, sino que hasta las 12 de la noche máximo y eso. Entonces, como que hay que tener ahí igual precaución, independiente si el país es muy seguro o no. Creo que siempre hay que tenerlo en cuenta. Sí, excelente tip, es verdad. Bueno, yo creo que igual nosotros como latinoamericanos tal vez estamos un poco más preparados, pero claro, efectivamente uno tiende a bajar la guardia Ujú. después de que conoce un poco el lugar y siempre pueden ocurrir cosas, esperemos que no pasen, pero claramente hay que estar informados también y por eso yo también siempre le recomiendo a los estudiantes que traten de generar nexos, de hablar con personas, ojalá personas también que han estado antes ahí porque es la mejor forma de poder empezar a conocer el lugar donde uno va a vivir, ¿ya? Sí, Mm, y con respecto a el proceso de las clases, Paula, cuéntame cómo ha sido el método de aprendizaje, tus compañeros de clases, tu profesor, cómo ha sido este proceso de aprender inglés en Irlanda. mira, afortunadamente he tenido buenos profesores, muy buenos profesores, así que si yo me pongo en retrospectiva, así como versus cómo llegué con ahora, entiendo mucho más, pero de verdad mucho más. Yo pensé que sabía inglés hasta que llegué aquí y fue como, no, no sé inglés. No, y he avanzado demasiado. O sea, ahora puedo, a pesar de que mi inglés no es el mejor, puedo entender. Ahora entiendo a la gente cuando me habla en inglés. Antes como que en algún momento entraba en pánico y era como, ay, no entiendo qué está diciendo. Pero aquí también sabes que la gente es súper paciente, demasiado paciente. Entonces como que si le hablas de una manera así como Tarzán, que digo yo, aún así te entienden y tratan de como de ayudarte y aparte también te corrigen. Entonces como, ya mira, me estás diciendo esto, bien. Por ese lado, bien. Y en cuanto a mis compañeros, por ejemplo, hay de distintas nacionalidades, eh, mexicanos, hay estudiantes que son de Mongolia también. Con ellos Ujú. sí o sí uno está obligado a hablar en inglés. Y ahí es como cuando uno se da cuenta como, mira, estamos los dos en el mismo nivel, nos entendemos. Y es como Exacto. raro, pero nos entendemos. Igual con los brasileños, que también hay bastantes estudiantes de Brasil acá, Ujú. y mexicanos también tengo, como que hay de distintas culturas, y eso me gusta mucho, porque también vas como nutriéndote de distintas culturas, vas como conversando como de todo, en verdad. Así que bien. Y en cuanto a la escuela, me gusta que sean pocos alumnos Mm. en una clase. O sea, a máximo 15, entonces como bien, porque puede ser un poquito más dinámico a la hora de hablar o de como no es personalizado, sin embargo, el profesor está muy pendiente y conoce a cada uno de los estudiantes que Claro. están dentro de la clase, hasta con nombre, entonces como bien, sí, Sí, con sí, eso me ha respecto a eso gustado. de que hablas también de conocer diferentes culturas, de tener que atreverse también a poder comunicarse, porque claro, de repente, no sé, cuando uno estaba en la universidad o en el colegio, todos hablábamos español, entonces claro, si no era inglés hablábamos español, pero acá hay personas que no hablan español y ahí como el idioma universal es el inglés, entonces ahí te pones a prueba también para sí o sí tener que practicarlo. Y yo creo que esa es una de las mejores formas de fomentar el aprendizaje finalmente, porque lo estás usando todo el tiempo. Después, claramente, Sí, uno elegirá si quiere juntarse con más latinos, porque no sé,
tienen a lo mejor gustos en común, pero sí o sí vas a estar dentro del ambiente y vas a tener que hablar inglés en algún momento cuando vayas a comprar al supermercado. Y lo otro que comentas, que también es súper importante, es que Irlanda es un país súper amigable para aprender inglés. Ujú. Si bien el el acento puede ser muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Como bien dices tú, la gente se acerca y se interesa como por poder entenderte de alguna forma. Y después también te, como que, no sé, si vas a un bar y te pones a hablar con ellos, entablan una conversación. Entonces, Sí, efectivamente, yo encuentro que eso es un punto a favor totalmente para poder aprender inglés, porque la verdad es que no es agradable de repente cuando uno pregunta alguna dirección en la calle y la gente te queda mirando así como no, no sé o no te entiendo. Acá por lo menos se dan el tiempo de poder entender sí. y eso igual te hace sentir un poco bienvenido y se agradece también. Sí, de hecho, la gente aquí es muy calmada para todo. O sea, uno de los choques culturales que tuve era como, puede haber un taco enorme, pero nunca vas a escuchar un bocinazo. Como que ni siquiera nadie anda caminando, puede ir muy atrasado, pero la gente va como muy calmada y si tú le preguntas algo, como que aún así se dan el tiempo. Entonces, como bien, sí, los abuelitos o la gente ya adulta mayor, en general, como que tratan de buscarte conversación. Entonces, no sé, una vez estaba en una parada de bus, esperando un bus que tardaba 40 minutos en pasar, entonces la señora pasó 2 veces por ahí y después se acerca a mí y dice, ¿quieres ir a tomar desayuno? Y era como una abuelita, no sé, 80 Qué años, y dije, ¡oh, qué tierna! ternura, sí. Y ella solamente quería conversar y yo apenas o sea, le entendía, pero no sabía cómo comunicarme tampoco porque no llevaba tanto acá, Ujú. pero bien, o sea, me gusta eso. Sí, si tú, mira, el Irish tiene una cuestión que no se acerca a él a hablarte, pero si tú te acercas a hablarles, ellos no tienen ningún problema en entablar una conversación. Claro, Sí, exacto. Como sí, que así que en el fondo creo que hay respetan que tu perder ese espacio, miedo. pero Hay que perder ese miedo como de, oh, no sé inglés, porque en verdad la gente es súper amable. Entonces, y aún así te van a corregir, o si no entiendes como la pronunciación, ellos te la pronuncian bien, porque aún así uno piensa como se dice de esta manera, y en verdad el acento es distinto y suena distinto para ellos que exacto, son nativos. Claro. exacto. Sí, de todas maneras, ese miedo uno lo va perdiendo también con el tiempo, con la práctica, va generando más seguridad. Después muchas cosas te van haciendo sentido, cosas que al principio tú llegas y dices, ay, no entiendo nada, estoy estresada, me bloqueo. Después muchas cosas van haciendo sentido porque justamente vas a estar ya dentro del entorno. Y lo otro es que es una cultura diferente, es un país diferente, con clima diferente, por lo tanto hay todo un tema de Sí. adaptación también que viene contigo, entonces claramente uno no se va a sentir cómodo al principio y después ya, como digo, yo veo los estudiantes que después están viajando, están haciendo sus grupos, ya tienen sus trabajos, entonces es maravilloso, encuentro yo, porque ahí ya como que tú ves que la experiencia realmente está haciendo sentido para todas las personas y que es una experiencia completa, que no es solamente ir a trabajar y voy a aprender inglés, estoy compartiendo con personas de diferentes culturas, tengo la posibilidad de conocer diferentes países, incluso hasta diferentes continentes, estoy abriendo mis horizontes, entonces eso se ve reflejado después en los estudiantes y eso yo creo que es lo más gratificante también para nosotros. Yo también por mi parte he viajado y he tenido otras experiencias de estudio y trabajo, de solo trabajo en el extranjero. Y cuando asesoro a los estudiantes, como que me voy acordando también de todo el proceso que viví y que de verdad que es súper gratificante. Sí, lo bueno es que acá la gente como que en sí, primero hay hartos grupos, entonces como que hay grupos por ciudad, por país Claro, y así. Entonces como que siempre se están dando datos de trabajo, de alojamiento. No sé, cuando llega gente de Chile como con dulces chilenos que se extrañan demasiado acá, también es rico, así como, no sé, hoy mira, tiene Super 8. También la gente como que, aún así, si tú no sabes cómo hacer algo, como que te explican, puedes preguntar con confianza, porque al final como que todos vivieron ese proceso, entonces ujú, no eres como tú solo, están todos claro. en la misma al final.
todos vienen solo acá, hay pocas personas que vienen como con su pareja o amigos, y aquí al final se genera como otra red de apoyo, si bien no es tu familia, sí pasa a ser tu segunda familia, Sí, porque no hay nadie más, entonces como que tienes que confiarle a alguien, no sé, tus cosas, exacto. o tener confianza con alguien que pueda decir, oye, ¿sabes quién me acompaña a médico? O no sé, distintas como situaciones que pueden pasar. Sí, en el fondo la vivencia, como es tan intensa la experiencia que de verdad como que se aceleran los procesos, Sí. como que uno piensa que las personas que están ahí rodeándote, tu grupo de amigos, las conoces de siempre, llevan Ujú. mucho tiempo juntos, Sí, entonces ¿verdad? efectivamente pasa eso. Paula, y con respecto a Limerick en sí, la ciudad, cuéntanos un poquito cómo es. ¿Tú vives cerca del centro, lejos del centro? ¿Dónde la gente encuentra alojamiento generalmente en la ciudad? Mira, yo vivo a 5 minutos de mi escuela, así que es como bien céntrico, Ujú. ¿ya? Sin embargo, he ido a trabajar como a los alrededores y aún así siempre comparo. Para aquí, acá para la gente es como, no sé, 35 minutos de viaje en bus es demasiado. Y yo digo, Ujú. yo tardaba hora y media en llegar a mi trabajo allá en Chile, entonces para mí eso es como súper agradable y no hay tacos ni nada. Pero sí, vivo en el centro, puedo ir caminando como a todas las partes como de la ciudad, como, no sé, los supermercados, está cerca de la escuela, estoy a una cuadra del People Park, no sé si lo debo ubicar, Ujú. que es un Sí. parque a una cuadra de la estación de tren, y justo aquí donde estoy como que hay muchas paradas de bus, de Ujú. distintos buses, entonces estoy como súper en el centro. Ahora Perfecto. Ahora se está liberando mucha habitación como acá en el centro. Sin embargo, igual, mientras más alejado como del centro, también a veces son más económicas las habitaciones. Pero siempre hay como conectividad y hay veces que los mismos estudiantes, no sé, o se compran algún scooter o bicicletas. Claro, Entonces ahí hace como más fácil como el trayecto porque hay harta ciclovía también acá. sí, se Y utiliza sí, bastante. y sí se respetan. Eso Sí. también es un punto importante. Y con respecto a el desarrollo, por ejemplo, lugares donde ustedes puedan encontrar trabajos, como a qué ciudad de Chile tú podrías pensar que Limerick se asemeja, digamos, Viña del Mar, Valdivia, alguna de esas ciudades como más tranquilas, podríamos decir, porque si bien Irlanda no es un país enorme, es un país bastante pequeño, de hecho, y está Dublín, que es la capital, está Cork, que es la segunda ciudad, y Ujú. después viene Limerick. Eh, Sí, mira, yo no conozco mucho Chile, la verdad, pero me han dicho que es como muy como Concepción, ya, claro. aunque, aunque Irlanda es pequeñito, entonces la Ujú. ciudad también es súper pequeña. Sí, Ya si te vas como más a las afueras, sale mejor como moverse en bus o en auto, ¿ya? claro, Sin embargo, yo justo donde estoy, yo encuentro, que a pesar de que es una ciudad, la tercera más grande de Irlanda, yo siento que es como un pueblo, porque puedo ujú, ir caminando a todos lados. Yo vivía en Santiago, entonces como que las distancias para mí son, claro, allá eran claro, no, brutales, o sea, no exacto, podía llegar caminando, por ejemplo, al centro, salía a tardar demasiado, de donde vivía exacto, yo. Acá no, acá puedo ir caminando a todos lados, entonces yo considero que es un pueblo, sin embargo, es una ciudad pequeña. claro. Claro. Sí, considerando que Irlanda en general es bastante pequeño, entonces, claro, Sí. las proporciones ahí son bastante diferentes a lo mejor a lo que nosotros nos imaginamos como una capital o segunda o tercera ciudad importante y grande de cada país. Sí, Con sin respecto embargo, yo a... no escogí, por ejemplo, perdón, yo no escogí Dublín porque no quería como, yo pensando en ciudad muy grande, Ujú. no quería llegar como a ese estrés de nuevo de, como de moverme de una ciudad grande a otra. Entonces dije, no, necesito como ya un pare, no conozco el idioma, quiero estar como cómoda. Y siento como que escogí bien aquí ¿Te Limerick. Es lindo gustó? y también como que a pesar de que es una ciudad muy pequeña, pequeña para mí, aún así hay trabajo. Eso. Así que bien. Con respecto a eso, ¿cuáles son los trabajos que son como más fáciles tal vez de poder encontrar o cuáles son las ofertas que se ven como a diario en cafetería?
Se había cortado, perdón. Cortó Eh, porque me estaban llamando, así que te repito la pregunta. Con respecto a los tipos de trabajo que se puedan encontrar ahí, ¿cuáles son como los más fáciles de poder encontrar? Si son tal vez cafeterías, restaurantes, siempre como ligado al área de servicios, me imagino. sí, por ejemplo, se ve harto el de barista, que es para Ujú, trabajar en cafeterías. Hay muchos bares, así que el de bartender tampoco es una buena opción si es que pueden hacer algún curso o algo antes de venir. Y genial, les va a ayudar. De cleaner y de kitchen porter, que es como ayudante de cocina, ujú. también. Son como los más comunes. Sin embargo, cuando hay gente que hace como alguna certificación o algo, trae su como documento apostillado y tiene un nivel de inglés como más óptimo para poder trabajar, los cuidados o sea, los trabajos de cuidado de personas, niños, adulto mayor, también son súper bien pagados. Y Ujú. también son bien cotizados, o sea, como que hay harto trabajo. Así que bien, por ese lado es como que siempre recomiendo, o sea, a mí me hubiese encantado haber, por ejemplo, haber hecho un curso de barista para poder trabajar, por ejemplo, en una cafetería. No necesariamente tienes que saber el idioma, porque al final los procesos son iguales. Ujú. Y ahí también interactuando con la gente también va avanzando mucho más rápido como tu aprendizaje. Sí, de todas maneras. Y con respecto a los trabajos que tú has podido conseguir en estos 3 meses, cuéntanos un poquito de qué has trabajado. Mira, mi primera semana llevaba como 4 días acá en Irlanda y trabajé de babysitter cuidando a un pequeñito de 4 años. Ujú. Eh, Después trabajé de kitchen porter en una pizzería, que en ¿Ya? verdad era como de limpieza. He trabajado de cleaner, también como haciendo aseo en casas. Ujú. Y ahora estoy de nuevo de babysitter, cuidando a 2 niños Irish. Mire qué Ahí bueno. Y la aprendiendo con primera ellos semana, inglés. sí, me ¿Cómo? imagino que sirve para practicar también. Pero la primera semana de llegada conseguiste ese trabajo, ¿cómo lo conseguiste? Y una amiga que también vive acá tiene a su hijo. Entonces, fue justo en la casa donde yo llegué la primera Ya. semana. Y el niño se adaptó como súper bien conmigo. Entonces, después en algún momento como que me pidió y le dije, ya, dale, lo cuido. Yo en Chile había cuidado niños también, entonces no tenía problema. Y ya después como que también me solicitó no como cuidarlo y así, y a raíz de ese trabajo, como por los grupos de WhatsApp del colegio de este niño, estaban solicitando a una como niñera. Entonces ahí fue como dije, ya voy a ver, hablé y bueno, ahí estoy trabajando como cuidando a esos niños por ahora. Mira qué bueno. Y con respecto a el inglés, entonces, ¿cómo fue el proceso como de admisión? Me imagino que ahí te reúnes con los papás, te hacen una pequeña Sí, entrevista. sí, mira, a los papás, la mamá es polaca Ya. y el papá es francés, pero los niños son Irish. Eh, entonces hablan el idioma como general que se habla es inglés, Ujú. pero siempre habían tenido como niñeras de otros idiomas. Por ejemplo, tuvieron una vez como a una chica china, creo que era, una chica brasileña y una chica chilena. Ujú. Entonces, como que no tenían problema en eso. De hecho, como que yo le pedí como igual llevaba como una lista de preguntas así como generales para saber cómo si tenían alguna regla en particular los chicos o si tenían, no sé, algún problema alimenticio, alguna alergia o algo así. Y ahí y también le dije así como mi inglés no es tan bueno, pero siempre con la ayuda también del traductor. Y la Claro. conversación fue súper fluida, así que no tuve ningún problema y los chicos son pequeños, si tienen 6 y 8 años. Entonces también me da risa porque a veces le pronuncio algo y me dice así como, no, no es así, se dice de esta manera. Y yo así como, ya, gracias. Pero bien.
Eso es buenísimo también porque, claro, uno va practicando. Además, me imagino que fomentan o les interesa también que sus hijos conozcan también otras culturas, otros idiomas, me imagino. ¿Cómo es ya que ahí hay una mezcla de Europa y los hijos también que en verdad todos hablan inglés Ujú. finalmente, pero ¿cómo es el perfil de esa familia? Me refiero, ¿te dieron algunas exigencias? ¿Los niños tú los cuidas solamente o tienes que hacer algo adicional en el cuidado, como me imagino que alimentarlos, jugar con ellos, van al jardín o se quedan en la casa? Mira, me tocó cuidarlo justo como comencé con ello a cuidarlo justo en periodo de Navidad, de Christmas. Entonces, ahí estaba por lo menos 10 horas al día con ellos. Ya, Estaba todo el día. Entonces yo trataba como de, donde no me conocían tanto, eran como más callados, pero trataba de yo como integrarme a ellos, porque al final ellos ya tenían su rutina. claro, Ya ahora me toca, por ejemplo, ir a buscarlos un día a la semana al colegio ya, y ahí como yo a veces les sugiero así como vamos al parque, juguemos a esto o pintemos y así como tratar de que sea más dinámico, porque así también la claro, hora a mí se me pasa más rápido sí, de todas maneras, y ellos también no se aburren. claro. Son niños chicos, entonces si se aburren es peor. No, No sí, tengo ninguna exigencia en cuanto a la familia. ya, Ya, como que en el sentido de crianza que tienen ellos es como muy no liberal, pero sí como al tiempo del niño. ya, Entonces, como no lo obligo a comer hasta que él come lo que puede comer. ya. Ya es distinto. Entonces, como por ese lado no tengo ningún problema. Me adopto, o sea, yo hice las preguntas correspondientes, entonces como que fue súper fluido todo. No hubo Claro, nada, claro, no hubieron malentendido ni nada. Y cuando yo no entendía algo muy bien, le decía yo lo que entendía, que es una manera también de practicar el inglés, ujú, como, mira, te entiendo esto, ¿está bien? Sí, sí, está bien. Ah, ya. Entendí bien como la solicitud que me está haciendo. buenísimo, genial, me parece súper interesante igual. Y con respecto, claro, me imagino que en Irlanda, bueno, en Limerick, en Irlanda en general, hay hartos parques, hay hartos lugares como Muchas para áreas pasar verdes. muchas áreas verdes, para pasar tiempo con la familia, para aprovechar. Me imagino que ahí es donde vas también a pasear de repente a los niños, a jugar, a algún parque. Sí, 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 de hecho, como que trato de llevarlos caminando o, no sé, los he llevado como a algunos parques que hay por acá cerca o ellos también me dicen así como, no, quiero ir a tal lugar. Y yo a veces digo, ¿dónde queda eso? No sé. Y me dice, yo me sé el camino y ellos me llevan y es como, ah, mira, también estoy descubriendo yo junto con ellos. Sí, Genial. Súper. Oye, Pablo, nos comentaste con respecto al alojamiento que vivía cerquita del centro, en este caso donde está la escuela, ¿cierto? sí, Con de respecto, hecho vivo a 5 minutos de Tesco, que es como muy en el centro. sí, buenísimo. Y con respecto a ese alojamiento, ¿cómo lo encontraste? Más o menos, ¿cuáles son los valores de alojamiento para que también las personas que están viendo y que a lo mejor piensan escoger Limerick o alguna otra ciudad, nos comentes también sobre los valores aproximados de alojamiento? Yo estoy acá justo en el centro, la casa está muy bien como amoblada, por decir así, y Ujú. las personas con las que vivo son también como súper así familias. Ya, Somos 6 personas, perdón, somos 6 personas en la casa, ¿ya? Esa renta la encontré por los grupos de WhatsApp, ¿ya? perfecto. Que otro chileno me rentó la habitación y después ahí fue cuando se liberó una habitación adicional y ahí entré yo como ya con contrato a la casa. Ujú. La renta rodea desde los 500. Mira, he tenido amigas que han encontrado habitaciones en 430 euros, ¿ya? Ya, A veces se pagan los bills aparte, que es como los gastos comunes, o otras veces como que van incluidos. Yo pago 520 euros, pero está todo incluido. todas las cuentas, Entonces no tengo que sí, todas las cuentas incluidas, que es como la basura y la luz porque el agua acá no se paga. claro.
¿Y eso es una habitación individual o compartida? Mira, ahora estoy en una habitación compartida, Ujú. pero cuando renté la habitación individual me salía 550. Ya, ¿Ya? sí. Pero aún así como que no me es incómodo, como que también uno se va adaptando a todo el proceso. Sabes que si vas a salir de tu zona de confort, como que hay que adaptarse a todas las circunstancias como que puedan haber. Y era la primera vez que yo iba a compartir como una habitación como con alguien extraño, pero al final era mi compañera de colegio, de clases, y también éramos vecinas, entonces ella también necesitaba cambiarse de casa y entramos juntas a la habitación como en la que estamos ahora. Sí, eso pasa mucho. Yo también le digo a los estudiantes que traten como de pensar, porque claro, uno se imagina desde Chile, a lo mejor viviendo en la comodidad de, no sé, su propio Ujú. departamento, o tal vez tienes tu propia habitación, y dices, pucha, ¿cómo voy a ir a otro país a compartir una habitación con una persona que no conozco? ¿Qué pasa? Que cuando Se uno da llega demasiado. y anda, al final se da cuenta que todo el mundo está en la misma situación. Ujú. Ya muchas personas de diferentes áreas de trabajo, profesionales todos, la mayoría, y todos están haciendo diferentes cosas o trabajo en el área de servicio porque es la forma más fácil de poder encontrar trabajo. Obviamente, no digo que no se pueda encontrar un trabajo profesional porque hay estudiantes también que sí lo han hecho, pero para eso hay El hartos proceso es factores. más largo para eso. Es más largo y hay ciertos factores, o sea, si tienes un nivel de inglés avanzado, Ujú. obviamente tienes puntos a favor para poder encontrar un trabajo Claro, más profesional. Si tienes también experiencia en el área, también. Si llevas tu título apostillado o algún otro estudio que tengas también apostillado, todas esas cosas te van a ayudar a poder llegar a eso. Pero siempre la forma más fácil de poder comenzar es así. Si es que te ofrecen un trabajo, anda de ese trabajo, después esa persona te puede recomendar a otra persona y así vas a ir llegando a algún momento donde ya te sientas cómodo y de verdad que ya ni siquiera te vas a preguntar así como, oye, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque en realidad efectivamente tiene sentido para ti, por algo tú también tomaste la decisión de salir, de estar viviendo en un país extranjero, porque también hay otros beneficios. Hay otros beneficios de conocer como hablaba antes, diferentes países de Europa, los pasajes son súper económicos, económicos. ahí vamos a Sí, estar hablando de eso también, porque son parte de los beneficios también de poder escoger Irlanda como destino para poder estudiar y trabajar. Con sí, creo que esto, hay que venir como, perdón, hay que venir con una mentalidad súper así como abierta a ujú, todas las opciones que te puedan pasar. Primero que nada, no estás en tu zona de confort, entonces como tratar de no ser negativo, siempre digo, hay gente que me dice, oye, no, yo no, es que no, te va a ir mal porque a mí me fue mal. No, o sea, vivan cada uno, viva su experiencia. Independiente si, por ejemplo, yo encontré trabajo en una semana, hay gente que se va a demorar 3 meses en encontrar trabajo. Pero es netamente así es. por cómo uno también busca, quizás, claro, quizás hay trabajo y tu currículum no está bien hecho. Entonces, a veces ir preguntando no es malo. Ahora es temporada baja en cuanto a trabajo, entonces yo como que había encontrado esto un poco antes, lo de la babysitter, entonces como que ahí me quedé como ya no son la cantidad de horas que yo desearía tener, pero sí Claro, me alcanza, por ejemplo, para pagar la renta, que es lo importante, entonces como ya, mientras tanto, no voy a ganar mucho dinero, pero puedo como sostenerme durante unos meses porque después igual va a mejorar tu nivel de inglés también, entonces como se van a ir dando las cosas, pero a poco, no es tan rápido. Tampoco hay que así creer como todo lo que aparece en internet, así como que es todo perfecto, no, claro, pero sí se dan las cosas. Creo que hay que sí. ser paciente y como ir al ritmo de cada uno, no del resto. Así es, yo creo que ahí tocaste un punto súper importante. Nosotros como agencia en general y como todos los asesores hemos vivido la experiencia, también tratamos de decirles que hay muchas cosas que no van a ser buenas, porque uno de repente no vive siempre en el mundo de Bills y Papil, color de rosas. Entonces pasan cosas buenas como pasan cosas malas. Tratamos de normalizar y ser lo más honestos posibles
en poder entregar la información, porque la idea es que tú vayas un poco preparado también para esto. Hay hartas cosas que tienes que hacer de forma autónoma, nos Ujú, encantaría poder ayudar a todo el mundo, pero no se puede. Entonces ahí cada persona también tiene que buscar sus propias herramientas para poder también sortear estas cosas y efectivamente lo del trabajo ideal que se unan a todos los grupos posibles, conozcan a todas las personas, siempre estén informando, chicos, yo quiero trabajar como de tal área, en tal área, por ejemplo, para que las personas se vayan acordando también en el tiempo, yo conocí a alguien que está buscando trabajo en esto, yo tengo, eso es lo ideal, porque de sí, verdad que al final esa comunidad que se forma, yo creo que es lo que también va ayudando a que uno se vaya adaptando también sí. a este nuevo sistema, porque como hablábamos antes, todo va a ser nuevo al principio y va a ser incómodo. Pero vas a llegar a un momento en que ya la cosa se va a normalizar y te vas a empezar a sentir cómodo y a estar más seguro y vas a poder a lo mejor optar a mejores oportunidades laborales, pero siempre comenzando y teniendo claro que vas a tener que aprender inglés para eso. Entonces siempre Ujú. una cosa va a la mano con la otra. Sí, de hecho, a mí me pasó que la segunda semana tuve un accidente y estuve como semana y media sin poder caminar. O sea, una semana como sin poder caminar y ya después como de a poco. Tuve entrando a un castillo me caí, Oh, entonces tuve una esguince en el pie. ¿ya? Así que ahí estuve como stand-by, sin poder buscar trabajo ni nada. Y yo decía así como, ¿cómo me pasa esto? Llevo 2 semanas acá, no le había avisado a mi familia de inmediato porque tampoco quería preocuparlos. Y aquí tampoco la salud es que sea tan económica, es como Ujú. versus Chile, es similar. Sin embargo, no tuve la necesidad de ir, ¿ya? Tenía amigos que eran, no sé, me llegaron con pomadas, me hicieron masajes también, otro me pasó una muleta y así como que de la nada ya tenía todo listo. Entonces dije, mira, me ahorré mucho dinero y aparte que estaba en una buena casa, entonces como que me ayudaban como a, no sé, a bajar o sea, no sé, me servían casi que la comida como para que yo hiciera el reposo, ¿cachai? Entonces como bien por ese lado. Fueron súper empáticos Sí. también. Sí, como que la gente, creo que no hay que ser egoísta a la hora de venir acá. Eh, Siempre he dicho como que si se puede ayudar a alguien más, genial. La gente trata de, después ya todos cambian la mentalidad y estamos todos en la misma, entonces como, mira, hay un dato de trabajo o en mi trabajo están recibiendo gente, envíenme su currículum y yo se los paso a mi jefe y así empiezan, entonces, bien. Sí, con respecto al trabajo que nos comentaste también, bueno, en Irlanda hay un sueldo mínimo que está establecido, que es de 13,50 € este año, el 2025, Sí. siempre se va ajustando un poquito. Coméntanos los valores que te han pagado a ti, si siempre ha sido un sueldo, el sueldo mínimo, has podido optar a lo mejor a un sueldo un poco mayor, o también de las personas con las que conoces y compartes a diario. ¿Cómo ha sido este ingreso? Mira, por ejemplo, una vez fui a trabajar de cleaner a una casa y me pagaron a 16 euros por hora, Buenísimo. que está mucho más alto que el promedio, pero normalmente me pagan el mínimo. Ya. Sí, sin embargo, está a veces la posibilidad de que te paguen más. Siempre he dicho que a veces no es tan bueno optar a un trabajo que te paguen mucho menos que el mínimo. Hay gente que ha aceptado trabajos por 8 euros la hora, por 10 euros, y al final nosotros mismos después vamos a ser afectados porque van a pensar que por ser inmigrantes como que a todos les van a poder pagar lo mismo. Y chicos, su tiempo igual vale, entonces no reciban menos. Creo que no menos que el mínimo, la recomendación que yo doy, porque al final es tiempo, entonces tú estás invirtiendo tu tiempo para, no sé, para ir a limpiar y efectivamente quizás necesitas el dinero, pero pueden haber más posibilidades. Yo De todas maneras. siempre recomiendo esto porque al final, si no, después van a, como que acá también las personas que te dan trabajo son de distintas nacionalidades, no siempre son Irish.
Entonces también el tipo de cultura es distinto. Claro, O regatean más como a la hora de pagar y la idea es como mantenerse firme ahí, claro. como cuando uno establezca el precio de las horas al final. Yo creo que lo que hay que hacer ahí es mantenerse dentro de lo legal, Sí. obviamente, porque así uno también está protegido con respecto a eso. Eh, por cualquier cosa que pase, uno nunca está, pueden pasar muchas cosas, entonces la idea es que obviamente sea lo legal, lo establecido. Como bien tú dices, muchas de las personas también que viajan a Irlanda son profesionales, tienen también sus cuentas que pagar, a lo mejor en Chile, ojalá que no fuera así, pero pasa también que tienen que devolver dinero, pues también reunir dinero para poder viajar, para poder organizar cosas también para ustedes. Entonces la idea es que obviamente sea bien pagado y que ustedes puedan tener beneficios de ese pago que Sí, finalmente les va a ayudar a ustedes para poder vivir, para la alimentación, etcétera. Entonces, efectivamente, hay un piso y la idea es que puedan negociar eso, de claro, ahí ojalá no más, bajarlo. para no bajar de eso. Y con Sí. respecto a este mismo ingreso, me imagino que, claro, aquí, a ti te alcanza para pagar el alojamiento. ¿Cuánto más o menos gastas mensualmente en alimentación? Mira, ahora estamos en una modalidad aquí en la casa que eh, nos unimos como para hacer como un almuerzo común. Entonces como que unificamos la despensa. ¿Ya? Así que se Ah, va a comprar como la despensa y ahí nos dividimos como el gasto en la misma cantidad de personas. Pero son ya, como, perfecto, no sé, yo calcularía unos 200 euros mensuales, con decirte perfecto. que ahí va el desayuno, almuerzo y cena incluido, entonces, bien. Y hay cosas Sí, adicionales, como que uno o sea, no te descuadra si te va a hacer como a comida adicional o algo, no, no hay como ese tipo de restricción. ujú, Así que como por ese lado, yo creo que hay que considerar como 200 euros, bien, como para mantener como la alimentación, lo cual yo creo que es súper importante, sobre todo el tema de las frutas, las verduras, tenéis que comprarlas por semanalmente, claro. porque se van echando a perder, y aquí no tienen tantos preservantes. Ujú. Entonces ahí como ir organizándose. Súper. Gracias por esa información, porque de verdad que hay hartas personas que también preguntan sobre eso, más o menos los promedios, para saber si es que les va a alcanzar o no. ¿Tú Mira, crees que va a perdona, ahorrar? en gasto creo que está muy similar a lo que es Chile, en cuanto a, por lo menos a cuando llegué yo, no fue como un shock, así como, oh, mira los precios, no, los precios versus Chile es como, para mí era casi lo mismo. De hecho, es como comprar en Jumbo y comprar acá es lo mismo. No, Claro. y también hay una opción más económica acá, que es Tesco, y es como bien, o sea, siempre hay promociones y las promociones sí se notan también. Así que como que en ese aspecto creo que hay que ser organizado y quizás si quieres salir a comer, no salir todos los días a comer afuera, Claro. sino que ahí organizarse, porque claro, uno de primera como que viene con mucho más dinero, entonces como que quieres conocer todo muy rápido o quieres empezar a salir y tal, pero hay que ser organizado, Así es. siempre como con esa precaución. Paula, y con respecto a los estudios y cómo se compatibiliza esto con el trabajo, porque hay dos opciones cuando tú tomas el curso de inglés, puedes estudiar en la mañana, que parte a las 9 y termina a las 12:15 y es de lunes a viernes, o en la tarde, que parte a la 1 y termina a las 4:15 y hay algunos que bajan esta jornada de lunes a jueves también. Sí, Eh, yo estoy de lunes a lunes a jueves, jueves, de 1 a a 5. 5. Sí, de lunes a jueves, porque de hecho los viernes aquí en la tarde, en Irlanda, durante la tarde no hay clases en todo el país. Entonces, las jornadas de la tarde por lo menos son de lunes a jueves. Ya, Y, perfecto. y, cuando yo empecé a trabajar como con el cuidado de los niños, yo como que indiqué cuál era mi horario de estudiar, como en el horario en el que estudiaba. Entonces, Ujú. como que
ahí la familia se adaptó y justo encajamos súper bien como con los horarios, porque el día viernes, sábado y domingo es cuando yo trabajo. Y yo Claro. estuve de lunes a jueves, así que ahí no tenía como ningún problema. Ah, Sin embargo, genial. a veces me han salido como trabajos adicionales como de cleaner y normalmente son en la mañana, así que es como ir a trabajar, después ir a la escuela y ya después la tarde como descansar. Perfecto, perfecto. ¿Y hay alguien de la tarde, por ejemplo, que haya encontrado un trabajo después de la jornada de clases, por ejemplo, en Sí, bares? tengo compañeros que, por ejemplo, trabajan en la mañana y le han Ujú. adecuado como su horario laboral por la cantidad de horas que trabajan. Entonces van como no sé, 3 horas en la mañana y el resto de las horas después de clases. Como Ya, que perfecto. se adecuan mucho al horario del estudiante. Aquí es muy normal ver a estudiantes trabajando, entonces como que saben las condiciones que hay. Y Perfecto. cuando necesitan a la persona, como que son más flexibles en ese sentido. Así es. Es como que un poco se van adecuando también a la disponibilidad de cada estudiante, que en general es la misma, porque en todas las escuelas las jornadas son más o menos similares, varían un poquito nomás en un par de minutos, entonces efectivamente yo creo que les conviene mucho más adecuarse que pagarle a otra persona, tener que capacitar nuevamente cuando encuentran a una persona que también trabaja bien y ya por lo menos llegaron a cierta confianza. Sí. Y con respecto a conocer Irlanda en sí, ¿has podido conocer algún atractivo turístico de Irlanda? Mira, viajé a Irlanda del Norte, a ¿Ya? Belfast. Hicimos un recorrido en auto, así que primero llegué como a Dublín y recorrimos al final como la isla, como toda la costa de la isla. Así que fue Ya, un perfecto. viaje de ahí como de 3 días, 3 o 4 días. También, por ejemplo, viajé a Galway. Ujú. Fue como, en verdad fue como por un día. A Cork también he ido 2 veces. A Cobh, que es como parte de Cork. Bueno, Limerick y Dublín. Sí, Perfecto. Y aún no he salido de Irlanda, ya. pero no se descartan esos planes, No, porque los pasajes son súper económicos. llevas 3 meses todavía, Sí, así que te queda tiempo aún para poder conocer el resto de Europa. Como bien dices tú, los pasajes son súper económicos, así que los traslados también son de 1 hora y media, 2 horas sí. máximo, entonces el resto no se puede escapar por un fin de semana o una semana, entonces dependiendo ahí del presupuesto de cada persona, obviamente están las opciones también de poder conocer. ¿Y cuánto te demoraste desde Limerick a Dublín? Mira, he ido, bueno, la segunda vez que fui por el tema de la visa, porque allá son las oficinas, Ujú. y tardé como 2 horas y cuarto. Fui en tren, es súper Ya, cómodo, como que en verdad los trenes, sí, y acá se respeta mucho el horario del tren, entonces como que es todo muy puntual. Así que por perfecto. ese lado hay que no sean tan chilenos para sus cosas y sean puntuales, porque sí se respetan los horarios. Sí. Pero sí, fueron como 2 horas y media y ese día mi cita era a las 4:30 de la tarde, entonces me fui a las 6:30 de la mañana y aproveché como todo el día en Dublín y ya después fui a la cita, seguí recorriendo y luego me vine a Limerick nuevamente. Sí, Como de que hecho uno se puede también, hacer esos viajes por el día, como ir a la playa por el día, aquí es lo eso, mismo, los tiempos son como lo mismo. eso Eso justamente iba a preguntar porque es lo que nosotros recomendamos también para los estudiantes que tienen que ir a solicitar el visado. Efectivamente se hace todavía en Dublín, entonces ahí tienen que dejar un día completo. Y también les digo, o sea, si es que no quieren vivir en una capital, no es una capital grande, grande como lo que estamos acostumbrados nosotros como Ujú. Santiago, pero sí obviamente tiene un ritmo de vida más ajetreado. Hay más turistas también, es una de las ciudades también más demandadas, entonces es bien multicultural igual. Sí, Entonces, efectivamente se van a encontrar con este mayor movimiento en la capital, pero si no quieren vivir ahí y quieren vivir en ciudades como Limerick o Cork, pueden trasladarse por el día, ir por el día, pasarlo bien y después devolverse a la tranquilidad de sus ciudades. bueno, de hecho el lunes estuve por Cork durante el día, así que ahí aproveché también de recorrer por segunda vez
y fui a lugares que no había ido la primera vez. Así que bien, a pesar de que dicen que es una ciudad más pequeña, yo también encontré que era una ciudad grande. Ujú. Sí, sí, Pero después cuando te aprendes a mover como en la ciudad, ya todo pasa a ser como más fácil, más así es, cómodo. así es. Sí, pero aquí hay hartas aplicaciones como que te ayudan, por ejemplo, con la llegada de los buses y los traslados y todo eso, como que los mapas siempre son bienvenidos, así que Sí, ahí hay que de hecho, bueno, ayudarse. hay personas que llegan a Dublín, por ejemplo, y van a estudiar, el destino final es Limerick o Cork, se pueden trasladar en buses también y hay aplicaciones, pueden comprar esos pasajes por internet sin problemas, así que está toda como la información ahí, es bastante amigable la Sí. información. Y Paula, tenemos algunas preguntas. Bueno, hay algunas que respondieron ya, que nos preguntaron cuánto tiempo llevabas, y ahí 3 meses. Daniel le ayudó con los 3 meses. Y acá Macarena nos está haciendo una pregunta. ¿Cuánto tiempo antes de llegar es recomendable sacar la hora para el visado? Ya, con respecto a eso, Macarena, ahora cambió el proceso. Ujú. Entonces, el proceso se hace primero, lo que recomendamos nosotros, un mes antes, registrarte en la página de migraciones y después de eso van a aprobar tu documento de identidad, que puede ser la cédula de identidad o el pasaporte, y una vez que te llega ese correo, que se puede demorar durante el mismo día o incluso un par de días, dependiendo, te van a dar la opción de poder sacar la hora ya para el visado. Y ahí Paula nos comentaba que ella estuvo con el otro proceso, que es mediante una llamada Llamada. telefónica, que ahí Sí, se... sin embargo, recomiendo como si no más de un mes, porque a la hora de llegar tienes que hacer como el trámite para obtener los documentos que te van a solicitar a la hora de tener la visa. Entonces, como que hay que tener en consideración eso, que a veces no es tan rápido adquirirlos, por ejemplo, el tema del contrato de la renta. Si Claro, tienes suerte, genial, o sea, pero es para no estar como estresado durante ese periodo y hacerlo con calma. Porque a veces por una letra te pueden rechazar también, por una equivocación de una letra en el documento, te lo pueden rechazar la visa al final. Entonces, como que por ese aspecto hay que tener un poquito más como, con un mes yo creo que está bien la anticipación. así es. Y creo que estamos llegando al fin de este live, Paula. No sé si tienes algo más que compartir, a lo mejor alguna anécdota que hayas vivido en Irlanda o algún consejo que quieras darnos. No, o sea, el consejo siempre es que no tengan miedo, que sí sean valientes y como inténtenlo. Si no les gusta, siempre está la opción de tomar un vuelo de vuelta a Chile. Así que creo que es una buena experiencia. Uno crece mucho como persona, te cambian muchas cosas y también es rico conocer gente nueva que esté como en la misma posición que tú y bueno, si va saliendo todo bien, genial. Como seguir conociendo y seguir ahí como avanzando en los planes o metas que uno tiene. Así es. Mira, acá dice, lo conejo, me encantó la historia de Paula, me motiva a conocer Irlanda y a ella. Bueno, bienvenidos a Irlanda. Aplausos también, así que muchas gracias, Paula, de verdad, gracias por este testimonio, nos sirve mucho de ayuda también para seguir en contacto, Ujú. hartos lazos también con los estudiantes, y de verdad que nos alegra un montón de que estén bien, que lo estén pasando bien. Obviamente no todo va a ser color de rosas como habíamos hablado, pero de verdad me encanta esa energía que estás proyectando, te va a ir súper, así que mucho éxito. A ver si es que después vas a renovar, porque también está la posibilidad de renovar. Y seguro Sí, te voy no, a ver también sí, de todas por maneras. Europa. Así que ahí vamos a seguir en contacto. Y de verdad, Sí, muchas cualquier gracias. cosa, igual me pueden escribir como por interno y si tienen alguna consulta, duda o algo, si quieren que los ingrese como a algún grupo de los que yo esté, se puede, o sea, no tengo problema. Así que Muchas ahí cualquier cosa me gracias escriben. por esa buena onda. Acá también Macarena dice gracias, Paula, por compartir tu experiencia. Ya llegaré en un par de meses. Así es, la Macarena compró su curso hace poquito, así que también la invité Buenísimo. para que participara. Y acá, admirable esa actitud, dice. Sí, yo también estoy muy de acuerdo. Así que
Mucho éxito, Paula. Seguimos en contacto y que te vaya excelente en Irlanda. Muchas gracias, que estén bien. Y Chao. chao, chao.